Empezaremos en el año 1989, donde se produjo una serie de revoluciones que afectó primero a Hungría y Polonia, y meses más tarde a Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y Yugoslavia. La mayoría sucedió sin violencia, mediante procesos de negociación y de compromiso, aunque posteriormente en algunos de esos países estallaron conflictos internos. Todo esto debido a que en 1953 la muerte de José Stalin fue un impacto que produjo una profunda sacudida en todo el bloque comunista. La Unión Soviética se organizó una dirección colectiva, a la que impuso Nikita Khrushchev, quien en 1956 asumió el control para dar paso a un proceso de desestalinización. Entre 1964 y 1976, el conservador Leonid Brezhnev sucedió a Khrushchev y mostró mayor firmeza en su política y su interacción de extender la influencia soviética. Al ordenar la invasión en Checoslovaquia en 1969 a Afganistán y en 1973, se organizó una política que se caracterizó por diversos factores. El primero es que esta etapa duró entre los años 1964 hasta 1985, y a su política se le conoce como neestalista, por las severas restricciones sociales que estableció en su gobierno. Ahora, con base a los acontecimientos anteriores, yo les hablaré acerca del derrumbe del bloque socialista. Inicialmente, en 1989, se produjo una serie de revoluciones en cadena, lo que ocasionó el derrumbe de los regímenes comunistas de Europa, los cuales sucedieron de inesperada, rápida y radical. La mayoría de estos sucedió en violencia y mediante procesos de negociación y del compromiso, aunque posteriormente en algunos de esos países estarían conflictos internos. La muerte de José Stalin había producido una profunda sacudida en todo el bloque comunista en la URSS. Se organizó una dirección colectiva a la que impuso Nikita Khrushchev, nacional control para dar paso a un proceso de desestabilización. Entre 1964 y 1979, el conservador Leonid Brezhnev sucedió a Khrushchev y mostró mayor firmeza. Este mismo año, más tarde, formó una política que se caracterizó por tres puntos importantes. A la etapa que va de 1964 a la llegada de Gorbachov al poder se le da el nombre de la era de Brezhnev, y a su política se le conoce como neostalinista, por las severas restricciones sociales que establecía en su gobierno. La llegada de Mikhail Gorbachev a la dirigencia de la URSS en 1985 cambió el panorama y la geopolítica mundial. Y el último punto era en el gobierno de Leonid Brezhnev, el cual aplicó su teoría de soberanía limitada que justifica la invasión, además del que produjo el estancamiento económico debido al costo de sostener la carrera armamentista, lo que provocó que se aparentara una estabilidad. También hizo que existiera una distribución de responsabilidades con los miembros del Politburo. Ahora pasaremos a hablar de lo que fue la perestroika, la cual fue la capacidad política de Mikhail Gorbachev que lo llevó a convertirse en el máximo dirigente de la URSS a partir de marzo de 1985. Empezó a involucrar en el gobierno a personas con ideas novedosas y reformistas y buscó restablecer las relaciones exteriores de su país. El propósito de Gorbachev fue alcanzar las eficiencias económicas para resolver profundos problemas que se habían venido arrastrando desde tiempos atrás. Entonces implantó la perestroika, con lo que buscaba impulsar el uso apropiado de los medios económicos. Esta en sus formas comenzaron a abrir puertas para que finalmente todo se moviera de forma reformista, terminaba en enfocarse en el punto más político. Ahora, teniendo en cuenta este punto, vamos a hablar un poco acerca de lo que era el gobierno de Mikhail, el cual como primera instancia aplicó una doble reforma del régimen comunista, perestroika y glasnost, lo que siguió a que también se otorgara un papel más relevante al Soviet Supremo, con funciones similares a las de un parlamento conformado por miembros electos, además de que también aplicó reformas económicas, lo que estableció modelos occidentales y finalmente otorgó cierta independencia a las empresas. Del mismo modo, también existió uno de los movimientos más importantes que surgió inicialmente como un complemento de la perestroika, pero que a medida que pasaba el tiempo fue agarrando rango a otro tipo de cosa, y este se denominaba como la glasnost. Su práctica era muy sencilla, ya que incitaba a los ciudadanos a involucrarse en la reforma. Aunque el gobierno de Gorbachev no buscaba facilitar la libertad de expresión, pronto la empresa y otros medios la asumieron. Además de que este había trasladado al centro de gravedad de la economía la política. Con gran velocidad se desató un sinnúmero de reacciones, como los conflictos nacionalistas entre las repúblicas que demostraban la vulnerabilidad de la URSS. Ni los problemas económicos ni los territoriales se encontraron solucionados y crearon el ambiente propicio para la caída del gobierno de Gorbachev y el desmoronamiento de la URSS, por lo que tuvo como desenlace un fallido golpe de Estado contra el que se buscaba evitar la firma del Tratado de la Unión. Sabemos lo que la capacidad política lo llevó a convertirse en el máximo dirigente a partir de marzo de 1985. Fue en este punto donde se empezó a involucrar más en el gobierno a las personas con ideas novedosas y reformistas, y más que nada buscó establecer las relaciones exteriores de su país, principalmente con Estados Unidos durante los gobiernos de Ronald Reagan y de George Bush. Algunas de las principales características del gobierno de Milla Project son las siguientes. Aplicó una doble reforma del régimen comunista, que fue la perestroika y la glasnost. El papel más relevante en el Soviet Supremo fueron con las funciones similares a las de un parlamento conformado por miembros electos. Aplicó reformas económicas, estableció modelos occidentales, redujo la ayuda a Cuba,
y otorgó cierta independencia de las empresas. El principal propósito de alcanzar la eficiencia económica para resolver profundamente los problemas. Entonces, justo ahí fue cuando se implementó la perestroika en el año de 1986, que significa restricción, con la que más que nada se buscaba impulsar el uso más apropiado de los medios económicos. Estas reformas comenzaron a abrir puertas para que finalmente todo este movimiento reformista terminara, para empezar a enfocarse más que nada en lo político. Entonces fue ahí cuando a partir de 1988 predominó dicho aspecto, dejando en segundo término los asuntos económicos y prevaleciendo el asunto político como primer lugar. Empezando con un nuevo tema, se está tratando acerca de la caída del muro de Berlín, el descontento con el régimen impuesto por la Unión Soviética en Alemania Occidental y la lenta recuperación económica en comparación con Alemania Federal provocó la represión por parte de los soviéticos. La creciente inconformidad provocó la salida masiva de alemanes hacia Berlín Occidental, por lo que la URSS levantó un muro entre los dos alemanes al tiempo que se endureció el régimen comunista y se creó una poderosa policía secreta de las Stasi. Continuando sobre la caída del muro de Berlín, en 1971 llegó la presidencia de Erich Honecker, quien impulsó la relativa recuperación económica, pero estableció un férreo control de la población, situación que se encontró en conflicto con las políticas de Glasnost y Perestroika. La visita de Gorbachev a la República Democrática Alemana fue aprovechada para organizar grandes movimientos de protestas que obligó al presidente Erich Honecker a dimitir. El 3 de octubre de 1990, la República Democrática Alemana dejaba de existir y Alemania se unificaba. Tras este acontecimiento hubo importantes movimientos en Europa Oriental. Los países integrantes del Pacto de Varsovia lograron la retirada de las tropas soviéticas de sus territorios y se inició el proceso de democratización en la religión. La Glasnost es un movimiento el cual surge inicialmente como un complemento de la perestroika, instando a los ciudadanos a involucrarse en la reforma, aunque el gobierno de Gorbachev no buscaba facilitar la libertad de expresión, como en caso de la avería en la central nuclear de Chernóbil en 1986, la catástrofe ecológica sin antecedentes que aceleró la liberación de los medios de comunicación y facilitó la confrontación política. La Glasnost había trasladado el centro de gravedad de la economía a la política. Gracias a esto se desató un sinnúmero de reacciones y a esto se demostraba la vulnerabilidad y la URSS. Esto tuvo lugar a finales de 1991.